Gracias, Diego. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de a las 8:45. Hoy martes, un martes que tiene muchas diferencias. La principal es que Carmina Valdizán y yo estamos conduciendo las entrevistas. Sí, es un día típico en las vísperas de Navidad. Sí, yo creo que ya se está, la Navidad ya está bastante cerca, entonces suceden cosas como las de hoy. Por lo general, Carmina y yo estamos con ustedes los lunes y los miércoles, pero hoy también estamos la noche del martes. Hay dos temas que vamos a tratar hoy por la noche. El primero tiene que ver con el tema de los hospitales nacionales, de los hospitales públicos, los de referencia, los regionales, porque a partir de lo que se ha sabido de la semana pasada y lo que se ha venido anunciando de que hay una leve tendencia al incremento de contagios, más el tema de la mutación del coronavirus en el Reino Unido, la decisión de ya cerrar la frontera a personas provenientes de ese país, pues bueno, hemos tenido que regresar a hablar con los responsables para determinar cómo se está desarrollando el coronavirus y cómo están las instalaciones para poder atender a las personas contagiadas. Esa será la primera entrevista. Y la segunda, en ella vamos a hablar, bueno, de algo que para algunos analistas no es ninguna sorpresa, para otros sí, y se refiere al aparente nuevo distanciamiento entre el vicepresidente constitucional de la República y el presidente también constitucional de la República. Así que sobre ese tema hablaremos en la segunda entrevista. Para la primera le damos la bienvenida al viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Coma. Viceministro, buenas noches, bienvenido. Mariano, muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, viceministro. Buenas noches, señor viceministro. Para noches, iniciar, ¿cómo hemos está? escuchado algunas declaraciones suyas el día de hoy, en la cual pues ya alerta sobre ciertas situaciones que se han identificado, algunos niveles de ocupación que ya están siendo problemáticos o alarmantes. ¿Nos pudiera, por favor, hacer una breve síntesis para que la audiencia de Canal Antigua se ubique sobre esos datos que usted ha compartido y que también visualicen en qué momento estamos en la situación de la pandemia en Guatemala? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, específicamente sí hemos notado y hemos venido dando voces de alerta desde hace aproximadamente 2 semanas, porque empezamos a notar después de uh, digamos, después de los últimos días del mes de noviembre, un leve incremento en los porcentajes de ocupación en relación a lo que habíamos logrado mantenernos en octubre y noviembre. Específicamente empezamos a notar como brotes repentinos de pacientes con enfermedad moderada y grave. Esta situación realmente nos preocupó sobre todo la semana pasada porque empezamos a encontrar un incremento en el número de casos de pacientes gravemente enfermos que empezaron a llenar las unidades de terapia intensiva. Situación que pues nos preocupó porque si bien es cierto, a lo largo de estos últimos meses trabajamos arduamente con el objeto de incrementar el número de camas disponibles para la atención de los pacientes COVID y además el número de camas de terapia intensiva preparadas para brindar cuidados a los pacientes gravemente enfermos, no significa que no vayamos a tener una limitante en la capacidad de atención derivada del hecho de que, pues recordemos que es específicamente el recurso humano el que no necesariamente está siempre disponible para la atención de los pacientes. Yo hoy mencionaba que desgraciadamente los pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva tienen periodos de larga estancia en estas unidades de terapia intensiva, en promedio de 20 a 25 días, lo cual realmente pues hace que la rotación de camas sea muy lenta. Y el problema con el COVID es que en, digamos, las circunstancias que estamos viviendo actualmente, donde encontramos que hay
grandes grupos de gente rompiendo las normas o las medidas de prevención, lo que vemos venir es que se va a enfermar mucha gente al mismo tiempo. Señor viceministro, entendemos que este aumento de contagios, que se podría llamar el inicio de una segunda ola, está en 6 municipios grandes. ¿Nos podría decir cuáles son? Bueno, hemos notado específicamente crecimiento en áreas como el área metropolitana, pero también estamos notando un crecimiento importante en el área de Santa Rosa, en el área también de Zacatepeques. No podemos dejar de mencionar las áreas como Fray Bartolomé de las Casas, Totonicapán también, Quesaltenango, en donde ya, digamos, la utilización o el nivel de consulta de los pacientes es ya creciente en forma alarmante. Son, digamos, los que en este momento nos han llamado más la atención. Mas, sin embargo, hemos visto un comportamiento humano durante estos últimos días, en donde pues esperamos que desgraciadamente haya rebrotes distribuidos en toda la República. Cuando usted habla del área metropolitana, pues bueno, es grande. ¿Se refiere específicamente a la ciudad capital o a los municipios urbanos de Guatemala? Porque hay una diferencia incluso con las capacidades instaladas para poder atender los asintomáticos o los que con síntomas leves, los centros de bienestar respiratorio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo específicamente qué municipios son los que están representando en este momento un problema? Bueno, nos preocupa enormemente Villanueva, nos preocupa Misco, nos preocupa el área de Santa Catarina Pinula y también, y lo menciono, a pesar de que el centro urbano o los centros urbanos están con una capacidad instalada, con centros de atención respiratoria, y a pesar de que hemos hecho también grandes esfuerzos para la habilitación de centros de atención permanente, para la detección temprana, pues es ahí donde hemos visto ese crecimiento en el número de casos positivos. Señor viceministro, ahora entiendo que la capital y la región metropolitana sí han tenido un aumento de casos, pero obviamente todavía no estamos al nivel de la primera ola. Es correcto. Realmente es lo que yo quisiera hacerles ver es que si bien es cierto, en este momento todavía tenemos una incidencia no tan significativa, lo que sí sabemos es que el virus está presente y que sigue contagiando. Las grandes acumulaciones de personas, como por ejemplo las que vimos este fin de semana en el centro de la ciudad, más las actividades que hemos visto en Misco, en Villanueva, empiezan ya a reflejarse. Más sin embargo, lo que nos preocupa es que vamos a estar viendo este crecimiento importantísimo de casos probablemente a finales de este mes o a principios del mes de diciembre. Viceministro, ya la cartera de salud ha advertido, y usted lo hace también por tercera vez hoy, de que hay que mantener las medidas de prevención y bueno, yo creo que ese es un mensaje que hay que continuar porque como usted bien lo dice, el virus está acá y continúa contagiando. Pero pasémonos un poco a ver la capacidad instalada, ver un poco de datos, de cifras, porque, bueno, han pasado ya más de 10 meses desde que iniciamos con el tema de la pandemia, se hicieron inversiones inmensas, hubo un gasto público como no se había visto nunca en Guatemala, y buena parte de ese gasto público se fue precisamente a recuperar o a instalar capacidades que no existían. Cuéntenos cómo estamos o cómo arrancaron ustedes. Hay que tomar en cuenta, si mal no me equivoco, usted asumió en mayo o junio la cartera. ¿Cómo recibió y cómo estamos hoy
y adicionalmente las ocupaciones que ya tienen registradas. Claro. Bueno, cuando nosotros asumimos la cartera, que fue a finales del mes de junio, encontramos una capacidad instalada de 1.300 camas, tanto para pacientes leves, pacientes moderados y pacientes de terapia intensiva. Nosotros nos enfocamos en buscar un crecimiento no solo en los hospitales temporales, sino también en los hospitales de la red nacional. Al día de hoy tenemos una capacidad instalada de 2.240 camas y de las cuales aproximadamente el 25% son camas de terapia intensiva. También nos esforzamos significativamente en dotar de instalaciones de gases médicos. Sabemos que el principal medicamento utilizado en el manejo de esta enfermedad son los gases médicos, sobre todo el oxígeno, con el objetivo de que pudiéramos también, en determinado momento, cuando se sobrepasa la capacidad de camas instaladas de terapia intensiva, ir habilitando camas de cuidados intermedios que nos permitieran el manejo de los pacientes que de moderados estaban pasando a graves. Hemos tenido también un desarrollo significativo en la capacitación del recurso humano. Hemos recibido capacitaciones al día de hoy, podríamos hablar de alrededor de 4.000 colaboradores de salud pública en relación al manejo y la atención del paciente COVID. Y también se hicieron significativos esfuerzos en la adquisición de insumos y de ventiladores. Cuando nosotros llegamos, teníamos alrededor de disponibilidad para la atención de pacientes COVID de unos 450 ventiladores, y en este momento contamos para la atención de los pacientes gravemente enfermos alrededor de 1.700 ventiladores. Todo esto ha sido un esfuerzo, como usted lo decía muy bien, Mariano, que ha costado muchísimo dinero, y si bien es cierto, hemos tenido soporte y muchísimas donaciones, pues también se ha buscado optimizar la disponibilidad y el uso de ese dinero que había sido asignado para la atención de los pacientes COVID. El problema básicamente que nosotros visualizamos, y de nuevo es la gran preocupación, sí hemos crecido en camas, casi 1.000 camas más, sí hemos crecido en equipo, pero desgraciadamente la principal limitante es la disponibilidad del recurso humano. Formar personal capacitado, dispuesto a estar en la primera línea atendiendo a los pacientes COVID, no es sencillo. Y esa es, digamos, hoy por hoy, mi principal preocupación. Tenemos un personal mucho más capacitado, mucho más entrenado, pero de tener una segunda ola como la que se pudiera proyectar o de la cual se habló a través de las gráficas que el doctor Asturias nos ha presentado, nos preocupa enormemente, porque la limitante está en eso, en médicos, personal de enfermería, terapistas respiratorias que nos ayuden a sacar adelante a los pacientes. Los porcentajes de ocupación, tenemos, si vemos la red en general, la red nacional, incluyendo los hospitales temporales, el día de hoy por la mañana teníamos un 23% de ocupación de las camas COVID, pero cuando ya desglosamos y analizamos la ocupación por tipo de paciente, tenemos que de los pacientes gravemente enfermos o de las camas destinadas a los pacientes gravemente enfermos, ya estábamos entre un 68 y un 70%. Y también señalaba que hay hospitales como el Hospital Roosevelt o el Hospital Temporal del Parque de la Industria o el Regional de Quetzaltenango, en donde ya su ocupación está al máximo. Señor viceministro, muchas personas hablan de que es importante y el señor presidente, es más, lo dijo en la conferencia de prensa del día de ayer, que es importante que las personas vayan pronto para evitar, o sea, a los hospitales, para evitar que lleguen a cuidados intensivos, para que esto no se sature. ¿Qué se puede hacer para que las personas tomen las medidas, repartir más kits, etcétera, para evitar esta saturación hospitalaria y que los síntomas y el COVID se trate a tiempo? Muy bien. Bueno, yo creo que parte de lo que es fundamental es que todos los ciudadanos tengamos conciencia de que estamos ante una enfermedad que sí nos avisa en muchos casos
Si sentimos molestias respiratorias similares a las de un catarro o una gripe, la recomendación inmediata que hacemos es que no se confíen, sino que busquen la posibilidad de realizarse una prueba y que busquen la atención en los centros de atención permanente, centros de salud. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos realizados y que realmente influyeron en el control de los casos a lo largo de estos últimos meses fue la implementación de los centros de atención respiratoria, los centros de atención permanente, es decir, el derivar una gran cantidad de recursos hacia la atención de primero y segundo nivel. Si nosotros como ciudadanos nos enfermamos, sabemos que podemos encontrar pruebas de antígeno prácticamente distribuidas en toda la República. Y de requerirse también, otro gran esfuerzo fue el haber conseguido descentralizar los equipos para la realización de las pruebas PCR. Hoy por hoy tenemos más de 19 equipos distribuidos en todo el país, con lo cual el acceso a las pruebas de esta naturaleza es muy fácil. Y por lo tanto, lo que pretendemos es eso, poner a disposición de la población las pruebas, que las tengan de forma inmediata, y asimismo hemos distribuido una gran cantidad de kits para el inicio de esos tratamientos tempranos. Hoy por hoy creo que tenemos todos los recursos posibles para poder atender a la población, siempre y cuando la población esté dispuesta a acudir a estos servicios. Viceministro Coma, en su respuesta anterior me llamaron la atención dos cosas. Iniciaré con el tema que usted hizo énfasis, recurso humano, recurso técnico. ¿Cuál es el problema que está identificando? Falta de disposición, o sea, los técnicos, los especialistas, los profesionales no tienen la disposición de regresar o mantenerse en la primera línea. El problema es la disponibilidad, no hay suficiente recurso humano formado y capacitado, listo para poder ingresar, o hay un tema que es recurrente, doctor Coma, no lo podemos omitir, y es que siempre, o más bien con frecuencia, la incapacidad administrativa del ministerio de no pagar a tiempo y respetar las cláusulas del contrato desincentivan a muchos a aportar lo que conocen. ¿Dónde está el problema fundamentalmente? Yo creo que es una mezcla de los tres componentes. Efectivamente, voy a empezar por el personal que ha estado en la disposición de servir y de estar en la primera línea de batalla. Pero con esto no estoy demeritando, porque muchos de los profesionales o de los técnicos que no están atendiendo pacientes COVID es por dos razones fundamentales. Un grupo es porque se tuvieron que retirar por razones de edad y enfermedad, lo cual es absolutamente entendible. Y dos, el otro grupo es porque se tienen que dedicar a la atención de los pacientes no COVID. Yo creo que ese es un grave problema también. Hemos ido teniendo un rezago en la atención de los pacientes no COVID, sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos de atención de consulta externa y con lo que tiene que ver con toda la atención de las cirugías programadas. Pero también tengo que reconocer que desde el lado del ministerio encontramos un sistema burocratizado lleno de obstáculos en los cuales se daban específicamente por una tramitología enorme. Había que cumplir alrededor de 18 pasos para que una persona pudiera ser contratada. A lo largo de estos últimos meses, lo que hicimos fue trabajar en los procesos y hacerlos mucho más eficientes. La realidad es que eso, desgraciadamente, sí dejó marcada una huella de ineficiencia y de cómo voy a ir a arriesgar mi vida si no voy a recibir mi pago en forma correcta, a tiempo o en los montos necesarios. En este momento sí quiero resaltar que un esfuerzo desde el ministerio fue el poder agilizar todos los procesos de contratación. Y hoy quiero decir que antes de que termine el mes ya tenemos prácticamente el 95% de los contratos de todo el personal
que va a dedicarse a la atención de los pacientes COVID finalizados, firmados, con lo cual nosotros esperamos poder estarles ya finalmente pagando en tiempo. Ahora, sí también es cierto que se nos desnuda con la pandemia una situación que muchas veces no valoramos, y es el hecho específico de que este país carece del suficiente recurso humano formado para la atención de los pacientes. Hablo tanto de médicos como de personal de enfermería, como de personal técnico, como las áreas de terapia respiratoria. Esta pandemia nos desnuda que tenemos una carencia significativa en todas estas áreas, y ha sido un tema que hemos abordado en conjunto con los decanos de todas las universidades en estos últimos meses, con la preocupación de que tenemos que empujar a este país a formar a más gente, pero también para formarlas con la capacidad de poder darles salarios dignos y profesiones que sean reconocidas por mérito, pero económicamente también. O sea, tenemos esos tres componentes. Creemos que desde el punto de vista de la burocracia hemos salvado muchos de los procesos. Nos toca trabajar enormemente en la formación a futuro para que podamos verdaderamente darle a la población guatemalteca el recurso humano que necesita. Señor viceministro, ¿usted considera que todavía estamos a tiempo de frenar una segunda ola si la ciudadanía pone de su parte? Yo creo, no sé si de frenarla, pero sí de disminuir el impacto en el número de casos. Y eso nos va a ayudar enormemente. Yo creo que el tema que mencionábamos anteriormente, la consulta temprana, el inicio del tratamiento temprano, más si nos sumamos al esfuerzo de continuar con la disciplina que demostramos como población en los últimos meses, utilizando la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la distancia social, realmente podemos disminuir el impacto de la segunda ola. Lo importante aquí, de nuevo, es salvar vidas. Y creo que si todos tomamos conciencia del riesgo en el que estamos, lo podemos lograr. No evitar la segunda ola, pero sí disminuirla. Doctor Coma, mucho de la forma en que hay la percepción del éxito o no éxito en el tratamiento, no solo de la enfermedad de la COVID, sino de otras, pasa por determinar la efectividad en la gestión y en la atención, y también pasa, aunque no necesariamente 100% de su responsabilidad, en la ejecución presupuestaria. Este año fiscal el Ministerio contó con un presupuesto sin precedentes, extraordinario debido a las circunstancias, pero al final, si uno ve las cifras frías, por ejemplo, identifica que algo que se abrió y se dijo que iba a ser el buque insignia para atender ciertas cosas, por ejemplo, el hospital especializado de Villanueva no alcanza ni el 50% de los 109 millones de quetzales asignados. Si uno ve la unidad ejecutora con 343 millones y apenas roza el 60%, en fin, no quiero entrar a los detalles, doctor, pero ¿cómo el contribuyente, que al final es el que paga todas estas facturas, este no es dinero que cae como manada del cielo, sino esto o sale del pago de nuestros impuestos o de las deudas que se adquirieron que después las tenemos que pagar? ¿Cómo le explicamos a la gente, al contribuyente, que tiene que seguir siendo solidario porque se requieren los recursos? Bueno, yo al igual que usted y todos desde el ministerio, estamos clarísimos que los niveles de ejecución presupuestaria fueron muy bajos desde el inicio. Desgraciadamente, yo creo, y voy a mencionar algo que espero no genere mucho conflicto, más sin embargo creo que hubo un desconocimiento en cómo debía de manejarse el presupuesto asignado para la atención de la pandemia. Realmente las ejecuciones presupuestarias que nosotros encontramos estaban en el rango de un 2.7% en general, y efectivamente unidades
que empezaron a utilizar el dinero de sus renglones de ejecución presupuestaria normal en vez de utilizar los fondos de la atención de la pandemia. Estos fondos estaban dedicados a 3 grandes rubros y cuando nosotros llegamos encontramos un nivel de ejecución muy pobre. Yo creo que tenemos también que reconocer que desgraciadamente no se tienen todas las capacidades, como usted lo mencionaba, en los procesos de gestión y administración. Y estamos trabajando intensamente también en el fortalecimiento, no solo de las capacitaciones relacionadas con lo médico, sino también en las capacitaciones para el recurso que se dedica a la parte administrativa y financiera de los hospitales. Sé que es muy complicado para una población entender esas limitantes en la ejecución cuando el dinero prácticamente estaba ahí, pero también hay que reconocer que estamos sujetos, de nuevo reitero, a una serie de trámites de cumplimiento obligatorio que muchas veces hacen que los procesos sean muy lentos o muy largos. Con esto no estoy justificando, porque una de nuestras principales peleas o discusiones con las unidades ejecutoras, es decir, con cada uno de los hospitales que tenían esa cantidad de millones en sus manos, era prácticamente el hecho de que no lo estuvieran moviendo. Y lo que tuvimos que hacer desde el Ministerio Central fue requerirles que nos asignaran o nos devolvieran estos fondos para que nosotros los ayudáramos a ejecutar. Hoy por hoy entiendo que el nivel de ejecución presupuestaria ha mejorado significativamente, pero yo creo que se perdieron alrededor de 5 o 6 meses para poder ejecutar una cantidad de dinero que estaba ahí disponible. Evidentemente todo esto, y de nuevo, no es una justificación, pero creo que la pandemia desnudó las carencias que este sistema tenía. Creo que ahora el esfuerzo es reconocerlas, aceptarlas y trabajar en ellas. No podemos seguir cruzados de brazos porque se habla de un abandono en la infraestructura del Sistema Nacional de Salud, pero yo creo que va mucho más allá que la infraestructura. Hay un abandono en el fortalecimiento de la gestión, hay un abandono en el fortalecimiento de los procesos y creo que permitimos que un ministerio que debía ser muy eficiente y ágil se convirtiera en una tortuga. Señor viceministro, estamos prácticamente en el final. Quisieran, por favor, que aprovecháramos lo que nos resta para que le envíe un mensaje a la población. Bueno, primero darles las gracias a ustedes por abrirnos esta ventana a la población. Pedirles, por favor, sé que es importante, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la ministra, y ahora lo quiero decir yo. Estas fiestas son entrañables e importantes por su representatividad de lo que representa en el encuentro de la familia, en lo que representa en el cumplimiento de nuestras tradiciones. Pero estamos viviendo un año totalmente diferente. Yo quisiera pedirle a la población que recapacitemos en cómo estamos comportándonos hoy a diferencia de cómo nos estábamos comportando hace un mes. Creo que no podemos perder de vista, y lo reitero, el virus está presente. Los jóvenes son quienes más probablemente tengan la factibilidad de contagiarnos, porque muchos de ellos son asintomáticos. Entonces, a la población, tomemos conciencia, no hagamos reuniones mayores de 8 personas, 10 personas. Si vamos a reunirnos, tengamos todas las medidas de protección. Y por favor, si de verdad no tenemos nada que hacer fuera de casa, tratemos de permanecer el mayor tiempo posible en ella. Bien, doctor Francisco Coma, viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Quedaron algunos temas, será para una próxima, tema de inventarios, tema de gestión de inventarios, problema muy recurrente y que usted lo debe de conocer perfectamente. Pero bueno, eso será en una futura próxima entrevista. Doctor, muchas gracias, buenas noches y pase con su familia unas buenas fiestas. Gracias, muy feliz noche y felices fiestas. Dios los bendiga. Igualmente, doctor. Bien, Carmina, tema complicado y va a seguir vigente. Definitivamente, es
creo que este es el inicio de otra vez. Bueno, no sé, pero no estoy tan seguro. Hagamos todos, recordemos, en nosotros está la responsabilidad de que no sucedan cosas más graves. Bueno, después del corte nos toca la segunda entrevista. En ella vamos a hablar de la institución de la Presidencia de la República. En el caso de Guatemala se compone del despacho del Presidente de la República y del despacho del Vicepresidente de la República. Es una institución no separada de ninguna manera, sino forman un cuerpo. Así que sobre la presidencia vamos a hablar en la segunda entrevista. Los esperamos.